Cuando mi esposo Ricardo levantó su copa de champán frente a nuestro pastel de bodas por nuestro 25º aniversario, todos nuestros amigos, hijos y nietos en Miami lo miraban y aplaudían. Toda mi vida parecía depender de esas dos dulces palabras que saldrían de sus labios en ese momento. Pero en lugar de mirarme a los ojos, se volvió hacia Isabela, su joven y hermosa asistente, sentada al otro lado de la mesa. Frente a todos, dijo: esta copa es para el verdadero amor de mi vida, la mujer que me enseñó a vivir de nuevo. Isabela, estoy deseando empezar una nueva vida con ella. En ese momento, me di cuenta de que el hogar al que había dedicado mi vida era en realidad un escenario teatral con unos cimientos podridos. Pero había una cosa que ellos no sabían. Yo seguía siendo la propietaria de ese escenario, y había llegado el momento de bajar el telón. Soy Elena, tengo 52 años. Hasta hoy, todos me conocían como la fiel esposa de Ricardo, la madre devota de sus hijos. Sacrifiqué mis propios sueños por sus ambiciones, trabajando día y noche para que él pudiera convertir ese pequeño restaurante en la cadena de restaurantes más famosa de Miami. Mientras las velas de ese pastel se derretían, todos pensaban que yo también me había derretido, pero el fuego dentro de mí apenas comenzaba a arder. Después de que Ricardo y esa mujer se marcharan, esa enorme casa, la que yo había decorado con mis propias manos, la que había llenado con las risas de nuestros hijos, se convirtió de repente en una fría tumba. Mi mente se negaba a aceptar lo que había sucedido. Debía de ser una pesadilla. Pronto despertaría, Ricardo estaría a mi lado y todo iría bien. Pero el sol salió, luego se puso de nuevo, y él seguía sin aparecer. Fue entonces cuando el torrente de recuerdos comenzó a derribar la puerta y a entrar a raudales, y cada recuerdo, iluminado por la traición de hoy, se convirtió en un fragmento de vidrio que me atravesaba el corazón. Todo comenzó en esa sala de estar vacía y silenciosa cuando encendí la televisión sin motivo alguno. En la pantalla, una joven pareja bailaba al ritmo apasionado y rebelde del tango argentino. Cada paso de la mujer era fuego, cada giro un desafío. En los brazos del hombre, ella se sentía segura y libre. No podía apartar los ojos de la pantalla, y de repente, me transporté 28 años atrás, a ese estudio de baile sofocante y con olor a madera en el pequeño barrio latino de Miami. Entonces tenía 24 años, Elena, pero en el escenario era otra persona completamente diferente. Mi nombre era Estrella. Mi maestro de baile, el señor Vargas, un argentino de 70 años, siempre me llamaba así. Tus talones no golpean el suelo, Estrella, me decía. Tus talones golpean los corazones. El baile era mi respiración. Cuando Ricardo entró en mi vida, incluso mientras trabajaba como lavaplatos en ese pequeño restaurante, me escapaba a ese estudio 3 días a la semana, dejando todos mis problemas y todos mis sueños en ese piso de madera. Mi mayor sueño era brillar sola frente a una orquesta en uno de los famosos escenarios de Buenos Aires. El señor Vargas incluso me había conseguido una audición. Era la oportunidad de mi vida. Una noche, en medio del ensayo, se abrió la puerta y entró Ricardo. Estaba sudando, tenía el cabello revuelto, pero me sentía más feliz y más viva que nunca. La música sonaba tan fuerte que no me había dado cuenta de que había entrado. El señor Vargas detuvo la música. Ricardo tenía una expresión de cansancio, pero también de admiración. En aquella época, me miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Se acercó al centro del estudio y me apartó un mechón de cabello de la frente sudada. Estuviste maravillosa, mi amor, dijo sin aliento. Sonreí. ¿De verdad te gustó? Que sí me gustó. Me encantó. Pero hay algo de lo que tenemos que hablar. El señor Vargas se hizo a un lado, como si entendiera la situación. Ricardo me tomó las manos. En aquel entonces eran callosas pero fuertes. Elena, dijo, el restaurante en el que trabajo, el dueño quiere venderlo. Es una oportunidad para nosotros.
Podríamos ser los jefes de nuestro propio negocio. Podríamos construir un futuro para nuestros hijos. Pero necesitamos cada centavo para empezar. Y todo nuestro tiempo. El ritmo de mi corazón pasó de la pasión del tango al frío tempo de la preocupación. ¿Qué quieres decir, Ricardo? Respiró hondo. Las audiciones de Buenos Aires, las clases de baile. Por ahora, solo necesitas tomarte un descanso. Pongamos en marcha el restaurante y te prometo que abriré el estudio de baile más grande del mundo. Te lo prometo. Solo 6 meses, Elena. Después de 6 meses, podrás bailar todo lo que quieras. Miré al señor Vargas. Había decepción en sus ojos. No me miraba a mí, sino a Ricardo. Ricardo, susurré. Este es mi sueño. Lo sé, dijo, acariciándome la cara con las manos y con esa famosa e irresistible sonrisa. Pero este también será nuestro sueño, un sueño más grande, el sueño de nuestra familia. Por favor, Elena, no puedo hacerlo sin tu ayuda. Tú eres mi fuerza, mi inspiración. Y le creí. Me dejé engañar por esa frase de nuestro sueño, esa mentira de solo 6 meses, esa promesa de abriré un estudio para ti. Ese día me quité los zapatos de baile y nunca más los volví a poner. Esos zapatos siguen en una caja en el fondo de mi armario, polvorientos, olvidados, traicionados, igual que yo. Ese día maté a la estrella que iba a brillar en el escenario para cortar cebollas en la cocina del restaurante de Ricardo. Y ahora entiendo que él no solo quería posponer mis sueños, quería destruir todo lo que me permitiría ser yo sin él, brillar con mi propia luz, porque no quería vivir con una estrella. Solo necesitaba un satélite que orbitara a su alrededor. Esos 6 meses se convirtieron en 28 años, y el estudio que me prometió ahora se lo comprará a esa Isabela, esa joven, como un apartamento de lujo, con el precio de mis zapatos llenos de polvo. Habían pasado varios años. El restaurante luchaba por mantenerse a flote. Teníamos 2 hijos, Sofía y Mateo. Nos asfixiábamos tratando de equilibrar el alquiler, las facturas, los proveedores. Ricardo llegaba a casa por la noche como una sombra y se marchaba como un fantasma al amanecer. Su ambición, su deseo de ganar, lo había cegado. Un día, cuando nuestro mayor proveedor de carne dijo que no nos daría más crédito, Ricardo tocó fondo. Cuando llegó a casa esa noche, estaba pálido como un fantasma. Se sentó a la mesa, se escondió la cara entre las manos y no dijo ni una palabra. Ese silencio era peor que el grito más aterrador. Me senté a su lado y le acaricié la espalda. El otro día escuché el sonido profundo y orgulloso del motor de un viejo Chevrolet Bel Air rojo que pasaba por la calle frente a mi casa. Cerré los ojos y de repente me encontré en el viejo garaje de mi padre, con olor a naftalina. Ese coche rojo, era el único legado que me había dejado mi padre, su único recuerdo. Mi padre murió cuando yo era pequeña. Recordaba muy poco de él, pero recordaba cada detalle de ese coche. Los asientos de cuero rojo, el enorme volante, las melodías latinas que salían de la radio. Todos los domingos, mi padre me llevaba a la playa en ese coche y me compraba un helado. Ese coche no era solo un montón de metal para mí, era el aroma de mi padre, el regazo de mi padre, el amor de mi padre que nunca escuché, pero que sabía que existía. Mi madre apreciaba mucho ese coche. Este coche es el alma de tu padre, Elena, solía decirme. Cuando lo tocas, tocas a tu padre. Esa noche, cuando Ricardo levantó la cabeza de sus manos, tenía los ojos enrojecidos. Se acabó, Elena, susurró. Se acabó todo. Tenemos que cerrar la tienda. Estamos arruinados. Fue entonces cuando pensé en ese coche rojo. Era como si me llamara desde el garaje. Era una idea terrible, y en el momento en que se me ocurrió, una parte de mi alma se rompió. Pero pensé en el rostro impotente de Ricardo, en los inocentes sonidos de la respiración que provenían de la habitación de mis hijos. Tenía que hacer un sacrificio más por el sueño de nuestra familia. No, no se ha acabado, dije con firmeza. Hay una manera. Ricardo me miró con ojos incomprensivos.
El coche de mi padre, dije. Mi voz temblaba. Podemos venderlo. Nos dará un buen dinero. Nos mantendrá durante al menos un año. Los ojos de Ricardo se iluminaron por un momento, pero luego se puso esa máscara de falsa virtud. No, Elena, nunca. Es el recuerdo de tu padre. No puedo dejar que hagas eso. Pero yo había visto ese brillo en sus ojos. Estaba esperando a que yo se lo sugiriera. Cuando fui a ver a mi madre al día siguiente, se desató el caos. La pobre mujer rompió a llorar. «¿Has perdido la cabeza, hija mía?», gritó. «No puedes entregar el alma de tu padre a ese hombre. Ese coche es tu futuro, tu seguridad. Ricardo puede estar aquí hoy y mañana ya no, pero la memoria de tu padre es eterna». «No, mamá», le supliqué. «Ricardo es un buen hombre. Solo estamos pasando por un momento difícil. Esto es por nuestra familia, por tus nietos. Ese hombre te está utilizando. ¿No te das cuenta?», dijo entre sollozos. «Cuanto más le des, más querrá. Hoy vendes el coche de tu padre, mañana su alma». No hice caso a mi madre. La veía como una mujer anticuada y pasada de moda. Mi amor por Ricardo me había cegado. Vendimos el coche, muy por debajo de su valor, a un sórdido galerista. Cuando recibí el dinero, no me sentí feliz ni por un momento. Cada billete me parecía el polvo de los huesos de mi padre. Cuando le entregué el dinero a Ricardo, me besó en la frente. «Eres un ángel, Elena», me dijo. «Sin ti no soy nada. Nunca olvidaré este sacrificio. Haré crecer tanto este negocio con este dinero que te compraré un coche 10 veces mejor que ese. Te lo prometo». Hoy entiendo lo vacía y despreciable que era esa promesa, lo acertada que estaba mi madre. Vendí el espíritu de mi padre, su memoria, la única herencia que me dejó, a un hombre que 25 años después me echaría a la calle sin más. Sí, el restaurante se salvó con ese dinero, creció, se convirtió en una cadena, se transformó en un imperio, pero ese imperio se construyó sobre los cimientos del espíritu de mi padre. Y ahora ese imperio lo disfrutará Isabela, que ni siquiera sabe quién era mi padre, a quien no le importa de dónde vino ese dinero. Ricardo no me compró un coche 10 veces mejor. Con ese dinero se compró una nueva vida, una nueva amante. Mientras yo vendía la memoria de mi padre, él vendía mi futuro. Y yo, como una tonta, creí que era por nuestra familia. El imperio estaba creciendo, sí. Los forasteros decían: «Vaya, Ricardo y Elena tienen mucho éxito». Esas fiestas lujosas, las fotos en los periódicos, los coches caros, todo era una ilusión. Mi sangre, mi sudor y mis lágrimas eran el combustible de ese imperio. Ricardo era la cara visible del negocio. Hablaba con los clientes con una sonrisa y cerraba los tratos, pero yo era la que vivía en el infierno de la cocina, tratando de arreglar una máquina rota en medio de la noche, escuchando los problemas del personal, llevando la cuenta de los suministros robados. Él no era un hombre de negocios con manos cuidadas y trajes caros. Yo era las manos invisibles, cansadas y callosas de ese imperio. Lo peor fue el año en que abrimos la tercera sucursal de nuestra cadena de restaurantes. Habíamos hecho una gran inversión, solicitado un préstamo al banco, y todo tenía que ser perfecto. Pero una semana antes de la inauguración tuvimos un desastre. Un inspector sanitario del ayuntamiento vino sin avisar y encontró un montón de cosas que faltaban en la cocina. La temperatura de la cámara frigorífica estaba por debajo de lo normal, la ventilación era inadecuada y, lo peor de todo, había deficiencias en el papeleo. El inspector era un hombre corrupto que aceptaba sobornos. Nos dijo: «Si no pueden solucionar estos problemas en una semana, cerraré este lugar». Y se marchó. En ese momento, el fuerte olor de los productos de limpieza y la lejía invadió mi nariz. El mismo olor que huelo ahora, limpiando esta casa vacía de arriba abajo. Ese olor es para mí el olor de la impotencia y la lucha. Ricardo estaba devastado ese día. Se encerró en la oficina, murmurando: «Se acabó, esta vez se acabó de verdad. El banco nos embargará». Nunca lo había visto tan indefenso.
Aquel hombre ambicioso y seguro de sí mismo había desaparecido, sustituido por un niño asustado. Esa noche, dejé a mis hijos con mi madre y volví al restaurante. Ricardo se había desmayado en la oficina. No lo desperté. Lo cubrí con mi chaqueta y fui a la cocina. La cocina parecía un campo de batalla. El piso estaba cubierto de grasa y las paredes estaban sucias. Primero me ocupé de la cámara frigorífica. Después de horas de trabajo, me di cuenta de que el problema era un simple fallo del termostato. Lo arreglé. Luego, la ventilación. Quité los filtros y los limpié con mis propias manos, sin importarme la repugnante grasa y suciedad que se me metía bajo las uñas. Eran las 4 de la mañana, pero el mayor problema era el papeleo. Habíamos perdido la factura de la carne que habíamos comprado a un antiguo proveedor, y el inspector había pedido específicamente esa factura. Sin ella, no podíamos demostrar el origen de la carne. Me acordé de Héctor. Era un carnicero anciano del barrio, amigo de mi padre. Era un hombre muy honesto y con principios. No quería involucrarlo en este sucio asunto, pero no tenía otra opción. A las 6 de la mañana, llamé a su puerta mientras abría la carnicería. «Tío Héctor», le dije, con los ojos ardientes por el insomnio y la vergüenza, «necesito tu ayuda». Le explicó la situación. Vi la decepción en su rostro. «Elena, muchacha», dijo, «¿quieres que te haga una factura falsa? Eso es ilegal. Si mi padre se enterara, se revolvería en su tumba». Empecé a llorar. Entre sollozos le dije, «Lo sé, pero nos estamos ahogando, tío Héctor. Ricardo, no puede soportarlo. Mis hijos, por favor, solo esta vez. Te prometo que te lo devolveré». El pobre hombre no podía soportar verme en tan mal estado, sobre todo teniendo en cuenta a mi padre. Sacó un viejo libro de facturas del interior. Con manos temblorosas, escribió una factura con fecha anterior. Cuando tomé esa factura en mis manos, sentí que otra parte de mi alma se rompía. Elena, la que se enorgullecía de su honestidad, se había convertido en una mentirosa y una estafadora por el imperio de su esposo. Cuando regresé al restaurante, Ricardo acababa de despertarse. Tenía los ojos hinchados, sin esperanza. Dejé la factura sobre la mesa. «¿Qué es esto?», dijo sorprendido. «Problema resuelto», dije con cansancio. «La cámara frigorífica está lista, la ventilación también, y aquí está la factura que faltaba». Ricardo se levantó de un salto y miró la factura con incredulidad. Luego me abrazó. Me abrazó con tanta fuerza que me dolieron las costillas. «¿Cómo lo has hecho? Elena, eres un milagro, lo eres todo para mí. Este restaurante eres tú. ¿Cómo podré pagarte lo que me debes?» «No tienes que pagarme nada», le dije. «Somos familia. Ahora ve a darte una ducha y arréglate. Tienes que estar impecable cuando llegue el inspector. Yo limpiaré la cocina de arriba abajo». Se marchó. En cuanto a mí, durante 2 días y 2 noches, fregué cada centímetro cuadrado de esa cocina. Tenía las manos llenas de cortes por el cloro, las uñas rotas y la piel pelada. Cuando llegó el inspector, la cocina brillaba como un quirófano. Vio la factura, lo comprobó todo y a regañadientes estampó su sello de aprobación. Ese día, Ricardo se convirtió en un héroe. En la inauguración, sonrió a todo el mundo y explicó el secreto de su éxito. Nadie sabía que ese éxito se había construido sobre mis manos sangrantes. Y la mentira que le conté al tío Héctor. Ahora, mientras limpio esta enorme y silenciosa casa, con el olor de la lejía picándome la nariz, recuerdo aquellos días. Mentí por él. Renuncié a mi honor por él. Me corté las manos por él. ¿Por qué? ¿Por nuestra familia? Número. Él se construyó un escudo, un trono, a partir de mis sacrificios, y en ese trono sentó a otra persona en mi lugar. En ese imperio que limpié con mis manos ensangrentadas, esa mujer ahora reinará sobre mis 28 años de trabajo, mis sueños, el espíritu de mi padre y mi honor. Pero se equivocan. Sé muy bien cómo limpiar esa cocina, cómo encontrar los rincones más sucios, y ahora es el momento de limpiar sus vidas. Mis lágrimas se secaron hace mucho tiempo.
Algo más ocupó su lugar, algo frío, afilado y más paciente que nunca. Puede que ellos hayan creado este desastre, pero yo les enseñaré cómo limpiarlo. ¿Cómo puedo explicarles el peso de esos primeros días, esas primeras semanas, después de quedar aturdida por ese primer golpe de traición? Durante un tiempo no entiendes lo que está pasando. Como una pluma flotando en el vacío, te balanceas sin sentido, sin saber dónde caerás. Deambulaba por la casa como un fantasma. El lado de la cama donde había dormido Ricardo estaba helado. Las perchas vacías del armario parecían burlarse de mí. Había perdido toda noción del tiempo. Las noches y los días se habían convertido en una espiral dolorosa, idénticos unos a otros. Incluso esa leve ira que sentí en ese primer momento, cuando dije, cerraré las cortinas, se había desmoronado como un castillo de arena bajo las enormes olas de la soledad y el shock. Aún no sabía cuán vastos serían los escombros, cuán devastadoras serían las réplicas del tsunami. En ese momento, solo era una víctima, una mujer indefensa a quien le habían arrancado el corazón, a quien le habían robado la vida, que no sabía qué hacer. Y Ricardo, como un cazador que había captado el rastro de mi indefensión, se topó con los escombros y no dudó en dar los golpes finales. Dicen que la opresión tiene un nombre, un rostro. Para mí, el rostro de la opresión era el rostro del hombre al que había dedicado 25 años de mi vida, el padre de mis hijos. Y cuando ese rostro me miró entonces, no vi ni amor ni remordimiento, solo frío cálculo e impaciencia. Tenía prisa por borrarme por completo, por destruir todo lo que quedaba de mi vida. Llevó a cabo este proceso con una precisión diabólica, con 3 golpes certeros. Cada golpe apuntaba a un pilar diferente que me mantenía en pie. Todo comenzó un sábado por la mañana, unas 2 semanas después de aquella fatídica fiesta, con el timbre de la puerta. Yo todavía estaba en bata, con los ojos oscuros por la falta de sueño y el llanto. Cuando abrí la puerta, me encontré a Ricardo allí de pie, con Isabela a su lado, erguida como un monumento a la victoria. Por un momento, pensé que habían venido a darme explicaciones, tal vez a disculparse. ¡Qué tonta fui! Ricardo, evitando incluso mirarme a los ojos, dijo, «Tenemos que entrar, Elena». Su voz era la de un extraño. Sin decir nada, me hice a un lado. Cuando entraron, los ojos de Isabela recorrieron inmediatamente la casa. No había vergüenza ni incomodidad en esa mirada. Al contrario, había una evaluación descarada, como la de un comprador que evalúa la mercancía. Se dirigieron a la sala. Yo me quedé allí, en mi propia sala, como una sirvienta invisible. Isabela señaló el enorme marco de la pared con las fotos de nuestros hijos cuando eran bebés. Si derribáramos toda esta pared, podríamos unir la sala con el jardín. ¿Qué te parece, Rico?, dijo. Rico. Lo llamó Rico, tal como yo lo había llamado durante 25 años. En ese momento, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ricardo, sin siquiera mirarme, respondió. Gran idea, mi amor. Sería mucho más espacioso. Dentro de mi casa, en ese espacio sagrado lleno de mis recuerdos, ellos planeaban su propio futuro, no el mío. Isabela pasó los dedos por la antigua consola que yo había atesorado durante años. Estas piezas son demasiado pesadas y anticuadas, murmuró. Este lugar necesita un estilo más minimalista y moderno. Luego entró en la cocina. La seguí como una sombra. Entró en mi cocina, la cocina donde había preparado miles de comidas, donde mis hijos hacían sus deberes, donde tomaba café con mis amigos, y frunció el ceño. Las puertas de estos armarios definitivamente hay que cambiarlas. Y estos azulejos, horribles. Cada palabra era como una aguja que me atravesaba el corazón. Pero lo peor fue el silencio y la aprobación de Ricardo. No me dijo ni una palabra, actuando como si yo ni siquiera estuviera allí. Para ellos, yo no era más que un mueble viejo que se vendería junto con la casa, cuyo valor había disminuido. Durante media hora,
Recorrieron cada rincón de mi casa, cada habitación, como invasores. Cuando entraron en mi dormitorio, no pude soportarlo más. Esa habitación era nuestro santuario. En esa cama, descubrí que estaba embarazada de nuestros hijos. Me quedé despierta toda la noche a su lado cuando estaban enfermos. Isabela abrió la puerta de mi armario y miró mi ropa. Y yo me quedé paralizada. Me volví hacia Ricardo. Sin importarme las lágrimas que brotaban de mis ojos, le susurré: ¿Qué estás haciendo? Esta es mi casa. Ricardo me miró directamente por primera vez. Había una mirada de lástima en sus ojos, pero el tipo de lástima que se siente al mirar un tejido enfermo. Lo sé, Elena. No compliques las cosas. El agente inmobiliario quería fotos para determinar el valor de la casa. Cuanto antes la vendamos, antes podrán todos seguir adelante con sus vidas. Es lo mejor para todos. ¿Todos nosotros? En ese momento, me di cuenta de que ya no formaba parte de esa ecuación de todos nosotros. Yo era un problema que había que resolver. Ese día, después de que se marcharan, me senté en medio de la sala durante horas. Esa casa ya no me parecía mi hogar. Las paredes se derrumbaban sobre mí. Las pertenencias se volvían ajenas para mí. En mi propia casa, me había convertido en una exiliada de mis propios recuerdos. No se trataba solo de perder una casa, sino de la violación de mi identidad, de toda una vida de trabajo y del concepto de hogar. Ese día me di cuenta de que Ricardo no solo me estaba robando mi condición de esposa, sino también mi pasado. La semana después de este incidente, intenté recomponerme, al menos para crear una ilusión de normalidad. Nos estábamos quedando sin comida en casa. Mateo me había llamado para pedirme que le preparara su comida favorita, arroz con pollo, durante el fin de semana. Esta pequeña petición me recordó, por un momento, mi antigua vida, la sencilla pero profunda satisfacción de ser madre y alimentar a mis seres queridos. Hice una lista y fui al supermercado del barrio. En el supermercado actué de forma automática: pollo, arroz, azafrán, verduras. Mientras llenaba mi canasta, por un momento todo me pareció normal. Estar entre gente, formar parte de ese ajetreo diario, era como si nada hubiera pasado. Llegué a la caja. La cajera era una chica de unos 20 años, una joven muy alegre. Escaneó los artículos uno por uno. Son $124 en total, señor, dijo con una sonrisa. Saqué la tarjeta de crédito de mi cartera, la que había estado usando durante años, la que tenía mi nombre y el de Ricardo, y se la entregué. Pasó la tarjeta. Ese momento de silencio, ese pitido agudo y siniestro de la máquina y la palabra declined, rechazada, apareciendo en la pantalla. La chica parecía un poco sorprendida. Creo que hay un problema. Voy a intentarlo de nuevo, dijo. Lo intentó de nuevo. El mismo resultado. La fila detrás de mí empezaba a crecer. Podía oír a la gente murmurando con impaciencia. Sentí que me ardían las mejillas. Quizá haya alcanzado el límite, susurré, tratando de convencerme a mí mismo y a los que me rodeaban. Saqué otra tarjeta de mi cartera que estaba vinculada a la misma cuenta. El resultado fue el mismo. Rechazada, rechazada, rechazada. Cada rechazada era como una bofetada en la cara. La sonrisa de la cajera había dado paso a una expresión de dolor y vergüenza. Una anciana detrás de mí gritó: «Señora, ¿podría darse prisa?». Presa del pánico, rebusqué en la sección de efectivo de mi cartera. Solo había un billete de $5 arrugado y algo de cambio. En ese momento, la lástima en los ojos de la cajera, la impaciencia de la gente detrás de mí, esa cesta llena y esos lamentables $5 en mi mano. Todo mi mundo se derrumbó en esa caja registradora. Yo, Elena Castillo, esposa de Ricardo Castillo, dueño de una de las cadenas de restaurantes más exitosas de Miami, no podía pagar $124 en comestibles, porque mi esposo había cortado todos los recursos financieros en los que se basaba nuestra vida, sin siquiera molestarse en decírmelo. Lo siento, balbucé.
Creo que he confundido las tarjetas en casa. Dejé la canasta allí y salí corriendo de la tienda como si alguien me persiguiera. No sé cómo llegué a casa. Las lágrimas me corrían por las mejillas como un río. No se trataba de dinero, se trataba de mi dignidad, se trataba de mi poder, de mi control, que me habían arrebatado por completo. Ricardo me había reducido a un estado de indefensión y necesidad, incapaz de satisfacer incluso mis necesidades más básicas, no solo emocionales. Me había convertido en una mendiga a las puertas del imperio que él había creado. Ese día me di cuenta de que no solo mi corazón estaba vacío, sino también mi cartera, que 25 años de trabajo me habían reportado $5 de vergüenza. Ese día sentí miedo en lo más profundo de mi ser. No solo estaba solo, sino también sin un centavo. Pero ni la invasión de mi hogar ni la humillación en ese espacio público pudieron quebrantarme tanto como el siguiente golpe, porque este golpe final no vino de mi enemigo, sino de mi propia carne y sangre. El fin de semana después de ese horrible incidente en el mercado, decidí recomponerme y al menos parecer fuerte delante de mis hijos. Invité a Sofía y Mateo a cenar. Pasé horas preparando sus platillos favoritos. Mientras ponía la mesa, solo tenía un deseo: sentir su apoyo, saber que no estaba solo en medio de esta pesadilla. Llegaron, pero desde el momento en que llegaron, algo no estaba bien. Ambos evitaban mi mirada y me daban respuestas cortas y frías. Mateo, mi alegre hijo, que normalmente me abrazaba nada más entrar por la puerta y me tomaba el pelo diciendo: ¿Qué ha cocinado hoy mi reina? Ahora se sentaba al final de la mesa como un extraño. Sofía, mi hija, que siempre había sido mi confidente, mi cómplice, no dejaba de jugar con su teléfono. ¿Cómo están, hijos míos?, les pregunté, tratando de ocultar el temblor de mi voz. ¿Cómo les va? Mateo terminó de masticar y dijo: Bien, mamá. De hecho, gracias a papá que me va a ayudar a comprar un coche nuevo. También está pensando en ascenderme en el trabajo. Sofía añadió sin levantar la vista de su teléfono. Dijo que me daría una entrada para comprar una casa. Ya sabes, Pedro y yo estamos pensando en casarnos. Me quedé paralizada. Ricardo me estaba quitando todo mientras les daba todo a ellos. Estaba comprando su lealtad, su amor, con dinero. Tragué saliva con dificultad. ¿Hablaste con tu padre? Sofía dejó el teléfono en ese momento y me miró con esa mirada inolvidable y crítica. Sí, hablamos, mamá. Largamente. Nos lo contó todo. ¿Qué te dijo, hija mía? Lo infeliz que es, dijo Sofía con voz fría como el hielo. ¿Cómo lleva años ahogándose en este matrimonio? Que ya no había amor ni pasión entre ellos. Mi padre también tiene derecho a ser feliz, ¿no? En ese momento, fue como si mi pecho se hubiera abierto y mi corazón se hubiera roto en 1000 pedazos. Mi propia hija defendía las mentiras baratas y clichés de su padre, no a mí. Felicidad, susurré. Mis 25 años, mis sacrificios, las noches que pasé despierta por ti. ¿Qué hay de eso, Sofía? Mateo intervino. Mamá, por favor, no conviertas a papá en un monstruo. Siempre trabajó y luchó por nosotros. Quizás tú no le prestaste suficiente atención. Esa mujer, Isabela, hizo que mi padre se sintiera vivo de nuevo. Mi padre se enamoró, ¿entiendes? Se enamoró. La palabra me atravesó como una daga. Mis hijos llamaban amor a la traición de su padre y calificaban mis 25 años de esfuerzo de negligencia. Ricardo no solo les había dado dinero, les había envenenado la mente, había reescrito sus recuerdos, convirtiéndome en la mujer fría, sin amor, y culpable de esta historia. En la mesa, mientras la comida que había preparado se enfriaba, experimentaba la mayor derrota de mi vida. Había perdido a mi esposo, estaba perdiendo mi hogar, había perdido mi dinero, y ahora estaba perdiendo el corazón de mis hijos, su respeto. Esa noche,
Después de que se marcharan, ni siquiera podía llorar. Mis lágrimas se habían secado. Había un enorme vacío negro como la boca del lobo dentro de mí. Había tocado fondo. No me quedaba nada a lo que aferrarme. Estaba sola. Estaba completa y desesperadamente sola. Ricardo había ganado. Me había destruido no solo legalmente, sino también espiritualmente. Esa noche, por primera vez, pensé en rendirme. Quizás todo debería terminar. No tenía sentido seguir soportando este dolor. Los días posteriores a esa noche de desesperación transcurrieron en una especie de limbo. No vivía, ni moría, solo respiraba. No me levantaba de la cama, no contestaba el teléfono. Ese oscuro vacío dentro de mí me había devorado por completo. Me había convencido a mí misma de que todo había terminado, pero el destino tenía otros planes para mí. Ese plan requería encender el fuego de la venganza, clavar una última daga en el dolor más profundo, en el corazón del momento que consideraba más sagrado. Todo comenzó con esa carta formal y fría del abogado de Ricardo. Se había presentado una demanda de divorcio y me exigían los estados financieros de la empresa y de todas las propiedades de los últimos 15 años, las escrituras y los resúmenes de las cuentas bancarias. Mientras leía la carta, no sentí nada por dentro, solo agotamiento. No tenía fuerzas para librar esta batalla sin sentido. Aún así, como un autómata, me levanté para reunir los documentos solicitados. La mayoría estaban en esa vieja y gran caja fuerte de acero que tenía en mi estudio. No había utilizado la combinación de la caja fuerte en años. Era una combinación del cumpleaños de Ricardo y nuestro aniversario de boda. Qué irónico, ¿verdad? Con dedos temblorosos, introduje la combinación. La pesada puerta de la caja fuerte se abrió con un chirrido. El interior estaba impregnado del olor a archivos polvorientos, escrituras antiguas y documentos olvidados. Mientras buscaba los archivos que quería el abogado, mis dedos tocaron una pequeña caja azul marino en el fondo de la caja fuerte, escondida bajo otros archivos, con el forro de terciopelo descolorido. Nunca había visto esa caja. La cogí con curiosidad. No tenía cerradura. Abrí lentamente la tapa. Dentro había una sola flor de gardenia, marchita por el tiempo, seca y aplastada. Debajo de la flor había una vieja fotografía con los bordes amarillentos. Cuando cogí la fotografía, sentí que se me helaba la sangre. Era Isabela la que aparecía en la fotografía, pero no como es hoy. Era mucho más joven, tal vez de 18 o 19 años, y miraba a la cámara con una sonrisa inocente. Y en el reverso de la fotografía había una fecha y una nota escrita con la letra de Ricardo. Fecha: 15 de mayo de 2005. Nota: mi jardín secreto. Mi jardín secreto. 15 de mayo de 2005. Mi mente se detuvo un momento para procesar esa fecha. Entonces me golpeó como un rayo. Esa fecha era el maldito día en que murió mi madre. El día en que la enterramos, el funeral de mi madre, el día más doloroso y vulnerable de mi vida. Mi mente volvió a ese día. Estaba en el cementerio. Lloviznaba. Mientras estaba de pie junto a la tumba recién cavada de mi madre, conteniendo los sollozos, Ricardo se acercó por detrás y me abrazó. En la mano llevaba una gardenia blanca, fresca y perfumada, la flor favorita de mi madre. Mientras me la prendía en el pelo, me susurró al oído: esta flor, como nuestro amor, mi amor, incluso en los días más oscuros, nunca pierde su pureza y esperanza. Hemos perdido a nuestra madre, pero nos tenemos el uno al otro, para siempre. Ese día lloré en su hombro durante horas, convencida por su atento gesto de lo fuerte que era su amor, incluso en medio de ese terrible dolor. Miré la flor seca y marrón que tenía en la mano. Luego, recordé aquella flor fresca y blanca como la nieve, y, en ese momento, todo encajó como las piezas de un rompecabezas. Aquella horrible y repugnante verdad me golpeó con toda su crudeza. Aquella aventura no era nueva. No se trataba de una crisis de mediana edad. Era un engaño sistemático y planeado que había durado 15 años,
tal vez incluso más. Ricardo no estuvo conmigo en mi día más doloroso, ni siquiera en el funeral de mi madre. Había conocido a su amante y me había puesto en el pelo la flor que ella le había regalado, como una insignia de infidelidad. Mi dolor más sagrado se había convertido en parte de su amor secreto, en una decoración. La tumba de mi madre había sido testigo de su sucio secreto. Esto no era como otros golpes, era algo que me penetraba los huesos, que destrozaba mi alma. No era solo una traición, era una falta de respeto por lo sagrado. Era un robo que me arrebataba no solo mi futuro, sino también mi pasado más doloroso. En ese momento, no me derrumbé en el suelo delante de la caja fuerte. No grité, no lloré. Ese enorme vacío dentro de mí se llenó de repente de una rabia ardiente. Esa rabia era tan pura, tan intensa, que ni siquiera sentí el dolor. Me levanté lentamente. Con esa caja en la mano, caminé hacia el baño. Miré mi reflejo en el espejo. Miré a esa mujer agotada y victimizada, con los ojos hinchados por el llanto. Y le hablé, con una voz que parecía provenir de dentro de mí, pero también de fuera de mí. No te reconozco, le dije a mi reflejo. Eres esa chica estúpida que sacrificó sus sueños por un hombre. Eres la amante ciega que vendió el alma de su padre por una mentira. Eres la mujer indefensa que suplicó por el honor, incapaz incluso de proteger el amor de sus hijos. Esa mujer murió hoy, en este momento, en la tumba de su madre. Ricardo la mató. Y yo soy la que ha nacido de su tumba. Algo cambió en los ojos de mi reflejo en el espejo. Ese agotamiento, esa impotencia, habían desaparecido. En su lugar apareció una expresión fría, decidida y aguda que nunca había visto antes. La fuente de mis lágrimas se había secado. Ya no había más duelo, ya no había más dolor, ya no había más preguntas de ¿por qué? Solo había una pregunta: ¿cómo? ¿Cómo lo destruiría? ¿Cómo derribaría esta mentira de 15 años, este imperio falso, sobre él y esa mujer? Mi mente comenzó a funcionar como un reloj. Las emociones habían desaparecido, sustituidas por la estrategia, mis sacrificios, mis zapatos de baile, el coche de mi padre, mis manos sangrantes. Todos ellos pasaron ante mis ojos uno por uno, pero ahora no era con dolor, sino con el frío cálculo de un acreedor. Eran mi inversión, y ahora había llegado el momento de cobrar esa inversión, con intereses. Y entonces lo comprendí. En ese momento, un rayo atravesó mi mente. Dentro de la caja fuerte, entre esos archivos polvorientos, ese viejo archivo amarillento que no estaba entre los documentos que quería el abogado, que Ricardo había olvidado que existía, en el que yo ni siquiera había pensado en años. Salí del baño. Caminé tranquilamente de vuelta a la caja fuerte. Aparté los otros archivos y allí estaba, la escritura original y el título de propiedad del restaurante El Jardín de Papá. El primer ladrillo en la base de esa compleja estructura que Ricardo había construido, creando constantemente nuevas empresas y sociedades para expandir su negocio. Esa pequeña propiedad, aparentemente sin valor, que en realidad constituía la base legal de todo el imperio. Y en la escritura solo había un nombre, porque esa tienda no se compró con el dinero del coche de mi padre, sino con el dinero de las pulseras que mi madre me regaló como regalo de boda, diciéndome: nunca le cuentes esto a tu esposo, es tu seguridad, hija mía. Ricardo no lo sabía, pensaba que el dinero procedía del coche. Esa escritura era mi arma secreta, era mi jardín secreto, y ahora había llegado el momento de arrancar todas las enredaderas venenosas de ese jardín. Cuando tomé esa escritura en mis manos, ya no lloraba, sonreía, pero no era una sonrisa cálida y feliz. Era la sonrisa del silencio antes de la tormenta, de una primavera helada después de un largo invierno. La víctima había muerto. La matriarca, la cabeza de la familia, había renacido para planear su venganza. Esa ira gélida que sentí en el momento en que encontré esa escritura
ese papel amarillento. Se podría pensar que ese fuego me consumiría durante toda mi vida, que me convertiría en una máquina de venganza. Pero el espíritu humano es extraño, ¿no? Incluso el fuego más ardiente puede extinguirse por un momento por los implacables vientos del pasado y la conciencia. Renací de las cenizas, sí, pero bajo esas cenizas, las brasas de la antigua Helena, la esposa devota, la madre compasiva, aún ardían. La venganza no se lleva a cabo con una sola decisión, mi querido amigo. Es una victoria que se gana una y otra vez. Cada día, cada hora, en esa batalla interminable entre tu corazón y tu mente. Los días en que planeé mi venganza se convirtieron en el escenario de la batalla más dura y difícil de mi vida. La batalla contra mí misma. Huí de esa maldita casa, ese hogar cuyos recuerdos ahora eran veneno para mí, en una sola noche. Con mi vida empaquetada en unas pocas maletas, alquilé un pequeño departamento sin amueblar en un barrio de la ciudad que no conocía, donde nadie me conocía. Ese sería mi cuartel general, mi refugio y mi tribunal. Por la noche, con esa escritura amarillenta sobre la mesa, me quedaba mirándola durante horas. Ese pedazo de papel era tanto mi veneno como mi antídoto. Era la escritura de mi pasado y la llave de mi futuro. Pero usar esa llave, eso era mucho más difícil de lo que había imaginado. Esa primera semana, mientras daba vueltas y vueltas en mi mente a los primeros pasos de mi plan, no podía dormir por las noches. Las voces en mi cabeza no se callaban ni un momento. Una parte de mí decía, hazlo, Helena, haz que pague por lo que te hizo, recupera tu honor, tu vida. Pero la otra parte, esa voz más vieja y familiar, susurraba, ¿estoy haciendo lo incorrecto? Esta voz se convertía en un grito en el silencio de la noche. Pase lo que pase, es mi carne y mi sangre, el padre de mis hijos. Destruirlo por completo, borrarlo, ¿eso me convertiría en una persona mejor que él? ¿Acaso 25 años de matrimonio, todos esos recuerdos, no cuentan para nada? Esta vacilación se enredó en mi alma como una enredadera venenosa, tratando de sofocar mi ira recién brotada. Una tarde, decidí abrir una de las cajas que había traído de la antigua casa. De ella salieron viejos álbumes de fotos. Ese momento fue mi primer desmayo, mi primera debilidad. En una página del álbum había una foto de hace 27 años. Ricardo y yo pintando las paredes de El jardín de papá, los dos con overoles cubiertos de manchas de pintura, el cabello y la cara llenos de colores. Ricardo tenía una gota de pintura azul en la punta de la nariz y yo me reía de él. En esa foto no había ambición imperial, ni mentiras, solo dos jóvenes emocionados por un sueño compartido, sin un centavo pero llenos de esperanza. Recordaba ese momento con tanta claridad, el olor de la pintura, esa vieja canción de salsa que sonaba en la radio, Ricardo bromeando conmigo, tú eres la jefa, mi jefa. Al final de ese día, agotados, nos tumbamos en una lona en el suelo e imaginamos lo lleno que estaría nuestro futuro restaurante, mirando las grietas del techo. Miré al hombre de la foto, ese joven sonriente e inocente. ¿Era este el hombre al que iba a vengarme? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Quizás debería haber hablado con él. Quizás había una manera. Quizás, en lugar de destruirlo todo, podría haber cogido lo que era mío y marcharme en silencio. En ese momento, el fuego de la venganza casi se había apagado. La antigua Helena, la indulgente, había vuelto. Justo entonces, la pantalla de mi teléfono, que estaba sobre la mesa, se iluminó. En la pantalla apareció una notificación de ese viejo calendario digital que Ricardo y yo todavía compartíamos y que yo había olvidado. Pensando para mí misma, ¿qué factura hay que pagar ahora? Cogí el teléfono, pero lo que estaba escrito en la pantalla me pareció como 1000 fragmentos de cristal clavándose en mi corazón. La notificación decía, 2 semanas después, Ricardo e Isabela, escapada a París por nuestro primer aniversario.
confirmación de los boletos de avión y el hotel. Primer aniversario, París, billetes de avión. En ese momento, el álbum de fotos que tenía en la mano cayó al suelo. El sueño de aquel Ricardo joven e inocente se hizo añicos en un instante, ante mis ojos. Mientras yo ardía por el dolor de ese momento, ellos planeaban felices sus vacaciones en París, su aniversario, con el dinero de mis sacrificios, en la ciudad de mis sueños. Celebrarían su propio amor. Ese dulce momento de compasión fue sustituido por una ira tan ardiente, tan profunda. Esta ira no era la rabia ciega del primer momento, era más fría, más consciente. Mi enemigo no era el joven de la foto. Mi enemigo era este monstruo que no dudaba en construir su felicidad sobre mi dolor, que podía descartar los 25 años que pasó conmigo y con nuestros hijos con un simple aniversario. En ese momento me di cuenta de que la misericordia no era una opción. La misericordia sería la mayor traición que podría cometer contra mí misma. Cogí el teléfono y borré esa notificación del calendario, pero esa notificación quedó grabada en mi cerebro para siempre. Ya no había más dudas. Mi plan ahora estaba más claro en mi mente. Ese documento no era solo un título de propiedad, también era un arma, pero necesitaba ayuda profesional para disparar esa arma. Un abogado. Incluso esa palabra me daba náuseas. Hacer las cosas tan oficiales significaba emprender un camino irreversible. Esa punzada de conciencia, esa vacilación, volvió a llamar a mi puerta. Esta vez, mi preocupación no era por Ricardo, sino por mis hijos. Sofía, Mateo. ¿Podrían soportar que el nombre de su padre quedara mancillado, que su imperio se derrumbara, que perdieran su posición privilegiada en sus círculos sociales? ¿Qué derecho tenía yo a enfrentarme a ellos como madre que había destruido a su padre? Quizás su padre les había mentido, les había comprado, pero seguía siendo su padre. Dejarlos en medio de esta guerra sucia sería el mayor daño que podría hacerles. Una noche, mi viejo bolero favorito sonaba en la radio. Sabor a mí. La primera canción que Ricardo y yo bailamos en nuestra boda. Cerré los ojos y de repente me encontré de vuelta en ese día, con ese vestido de novia blanco. Bailando en los brazos de Ricardo, recordé las palabras que me susurró al oído. Para siempre, Elena. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. En ese momento, recordé lo mucho que creía en esas palabras, lo sagrado que era para mí ese sueño de familia. Había sacrificado mucho por ese sueño. Ahora, con mis propias manos, estaba a punto de destruir los últimos restos de ese sueño. Quizás debería haberme callado por el bien de mis hijos. Su paz era más importante que mi honor. Una sola lágrima rodó por mi mejilla. En ese momento, pensé en colgar el teléfono y renunciar a todo. Justo entonces, otro recuerdo afloró en mi mente, un recuerdo devastador que envolvió al anterior como un veneno. Esa última cena que tuve con mis hijos, la voz gélida de Sofía diciendo, «Mi padre también tiene derecho a ser feliz, ¿no?». El entusiasmo de Mateo por el coche que su padre había comprado, justificando la traición. Ricardo había destruido hacía tiempo ese concepto sagrado de familia. Incluso había convertido a mis hijos en armas contra mí. Había envenenado sus mentes. Había comprado su amor con dinero. Mi silencio no protegería a mis hijos. Mi silencio solo consolidaría la victoria de las mentiras de Ricardo. Se merecían saber la verdad. Tenían que saber qué tipo de hombre era su padre, por qué infierno había pasado su madre. Quizás hoy no me entenderían, me odiarían, pero algún día, cuando la luz inquebrantable de la verdad lo iluminara todo, entenderían por qué luché. Esta guerra no era solo por mí. Esta guerra era por nuestro pasado robado y el honor mancillado de nuestra familia. En ese momento, la última pizca de duda se desprendió de mi corazón. Apagué la radio. Ya no había lugar para las dulces melodías del pasado. Ahora tenía que componer la marcha de batalla. La guerra dentro de mí había terminado. Ahora era el momento de la guerra fuera,
y no podía ganar esta guerra solo. Pero, ¿en quién podía confiar? Necesitaba a alguien que el dinero de Ricardo no pudiera comprar, alguien que no temiera su poder. Solo se me ocurrió un nombre: Héctor, el viejo carnicero del barrio, amigo de mi padre, el hombre honorable por el que había mentido. A la mañana siguiente fui a su tienda. Se sorprendió al verme. Lo llevé aparte y le conté todo. Le confesé que le había mentido años atrás sobre esa factura falsa, lo avergonzada que me sentía. Y luego le conté las últimas traiciones de Ricardo, cómo me había puesto en esa situación. Héctor escuchó sin decir una palabra. No había juicio en sus ojos, ni ira, solo una profunda tristeza. Cuando terminé de hablar, puso su vieja y callosa mano sobre mi hombro. Tu padre era un buen hombre, Elena, me dijo. Tú eres su hija. No dijiste esa mentira por mí, sino para proteger a tu familia. Ahora debes luchar para proteger a tu familia, y no estarás sola en esa lucha. Héctor tenía un amigo, un abogado semijubilado llamado Javier. Javier no era como los abogados brillantes de los grandes bufetes. Era de la vieja escuela, terco, pero igual de inteligente. Lo más importante es que odiaba a los ricos como Ricardo, que eran arrogantes y pensaban que el dinero lo podía comprar todo. Héctor concertó una cita para nosotros. La oficina de Javier no estaba en un rascacielos, sino en un lugar modesto en el segundo piso de un edificio antiguo, lleno de montones de libros y archivos. Javier tenía unos 60 años, bigote y unos ojos que sonreían, pero que parecían leer tu alma cuando te miraban. Le conté mi historia y puse sobre la mesa ese documento sagrado, esa escritura. Javier tomó la escritura y la examinó cuidadosamente por encima de sus anteojos. Se quedó en silencio por un momento. Luego me miró con una sonrisa lobuna en el rostro. Señora Castillo, dijo, su esposo es un tonto que se cree muy listo, y esa es nuestra mayor ventaja. Javier me explicó el plan paso a paso, con un lenguaje sencillo y comprensible. No era un fantástico complot de venganza, sino un plan inteligente, elaborado meticulosamente con precisión quirúrgica, basado en lagunas legales y maniobras financieras. Javier examinaría toda la estructura corporativa de la cadena de restaurantes Castillo sin que Ricardo se enterara. Las empresas ficticias que había creado, las cuentas en paraísos fiscales, las irregularidades en los balances. Lo sacaría todo a la luz, uno por uno. Cuanto más grande es el imperio, dijo Javier, más grietas ocultas tiene. Una vez que hubiéramos reunido suficientes pruebas, no presentaríamos una demanda de divorcio normal. Eso sería demasiado lento e ineficaz. En su lugar, utilizaríamos lo que Javier llamaba la opción nuclear. Acudiríamos a los tribunales por fraude corporativo, alegando que la propiedad original de El Jardín de Papá me pertenecía exclusivamente a mí y que todo el crecimiento de la empresa se había construido ilegalmente sobre este activo fundamental que era mío. Y lo más importante, junto con esta solicitud, pediríamos al tribunal una orden judicial de emergencia. Esta decisión significaba que, hasta que se resolviera el caso, todas las cuentas bancarias y los activos de Ricardo y sus empresas quedarían congelados. En un instante, las arcas de su imperio quedarían bloqueadas y él no podría gastar ni un solo centavo. Un rey sin dinero no es más que un payaso. Ahí era donde yo pondría mi firma, el lugar que más daño le haría a Ricardo, que destruiría su reputación. No era un tribunal, sino su propio escenario. Había aprendido de Héctor. En un mes se celebraría la gala anual de la Asociación de Propietarios de Restaurantes de Miami, y esa noche, la persona que recibiría el premio al Empresario del Año y daría el discurso de apertura sería Ricardo Castillo. Esa noche sería su noche de triunfo, la cima de su carrera, y yo convertiría esa noche en su infierno. El plan era el siguiente. Obtendríamos la orden judicial exactamente 24 horas antes de la gala. Cuando Ricardo se despertara esa mañana, preparándose para su discurso de victoria, se enteraría de que todas sus cuentas habían sido congeladas
que su imperio había quedado paralizado en un instante. Entraría en pánico, sin saber qué hacer. En ese momento, mi abogado Javier llamaría a su abogado y le diría: mi clienta Elena no quiere que este escándalo se filtre a la prensa. Antes de la gala de esta noche, quiere reunirse con usted y con el señor Ricardo, lejos de todo, en un lugar secreto, para intentar por última vez llegar a un acuerdo. Ricardo haría cualquier cosa para salvar la ceremonia de entrega de premios de esa noche y su reputación. Aceptaría esta oferta sin dudarlo. Nosotros elegiríamos el lugar de la reunión, una suite privada en el lujoso hotel donde se celebraba la gala. Elegiríamos la hora, exactamente una hora antes de que él subiera al escenario. Entraría en esa habitación pensando que silenciaría a su esposa con unos cuantos documentos y subiría al escenario como un héroe, pero yo no sería la única que lo esperaría en esa habitación. En esa habitación estaría toda la ropa sucia que Javier había reunido, esos balances falsos, los documentos de esas empresas fantasma y, lo más importante, el relato de mis 25 años de sacrificio. Él pensaría que iba a una reunión secreta, pero en realidad entraría en esa sala para firmar su propia sentencia de muerte pública. Su reputación, ese falso honor que tanto valoraba, se haría añicos en mis manos esa noche, bajo los focos. Cuando Javier terminó de explicarme el plan, me miró. ¿Está segura, señora?, me preguntó. No hay vuelta atrás una vez que pulse ese botón. Me vino a la mente la imagen de aquella gardenia seca sobre la mesa, la tumba de mi madre, las vacaciones en París, las mentes envenenadas de mis hijos. Cerré los ojos. Me despedí de aquella vieja Elena por última vez. Luego abrí los ojos y le respondí a Javier con la voz más decidida y fría que había usado en mi vida. Estoy segura, Javier. Presiona el botón. Mi querido amigo, el momento más aterrador de una tormenta no es en medio de ella, con el viento y los relámpagos destruyendo todo. El momento más aterrador es el silencio absoluto y sobrenatural justo antes de la tormenta. La gala de la Asociación de Propietarios de Restaurantes de Miami fue ese silencio para mí. Todas las piezas del plan estaban en su lugar. El tribunal había dictado una orden judicial preliminar y el imperio de Ricardo se había congelado de la noche a la mañana. Ahora, como un cazador que espera en la trampa los últimos pasos indefensos de su presa, yo esperaba en esa suite del piso 25 de ese hotel de lujo. Esa noche, una era terminaría y otra nueva comenzaría, ya fuera para mí o para todos. Abajo, en el enorme salón de baile del hotel, se reunía la élite de Miami. Vestidos brillantes, perfumes caros, risas falsas y cumplidos hipócritas. Este era el reino de Ricardo. Cientos de personas esperaban al hombre al que pronto honrarían como empresario del año. Lo que no sabían era que esa noche no serían testigos de un homenaje, sino de una ejecución. Mientras observaba a esa multitud resplandeciente desde detrás de mi ventana, no sentía ni miedo ni emoción, solo una calma gélida. Llevaba un vestido negro sencillo pero elegante que llevaba años esperando en mi armario. No llevaba maquillaje ni joyas, porque esa noche mi poder no provendría de mi apariencia, sino de lo más profundo de mi alma. Mi abogado, Javier, estaba al frente de la mesa, organizando archivos. Estaba tranquilo, pero había un brillo de cazador en sus ojos. Disfrutaba de ese momento tanto como yo. Cuando sonó el timbre, ninguno de los dos se dio la vuelta. Sabíamos quién venía. Ricardo irrumpió en la habitación, abriendo la puerta de una patada. Detrás de él estaba Isabela, a quien no abandonaba ni un momento. Ricardo tenía el rostro rojo como un tomate por la ira y el pánico. El costoso smoking que llevaba parecía colgarle de forma extraña. Isabela, con su habitual arrogancia, miraba a su alrededor y cuando me vio, esbozó una sonrisa condescendiente. Él seguía creyendo que yo era una mujer indefensa que mendigaba unos centavos. «¿Qué quieres, Elena?», rugió Ricardo nada más entrar en la habitación. «¿Qué es esta tontería? Has congelado todas mis cuentas.
¿Qué crees que estás haciendo? Esta noche es la más importante para mí, y no dejaré que la arruines. Dime, ¿cuánto dinero quieres? Te haré un cheque y saldrás de mi vida. Lo miré en silencio. No quedaba rastro de la mujer que había temblado ante él durante años. Caminé tranquilamente hacia la mesa y me senté en una de las sillas. Incluso este simple gesto la sorprendió. Sintió que yo tenía el control. No quiero dinero, Ricardo, dije, con voz susurrante pero igual de tajante. Quiero lo que es mío. Isabela se rió con desdén. ¿Qué podría ser tuyo? Ha vivido de la caridad de Ricardo durante años. Sin él, no serías nada. La ignoré. No aparté los ojos de Ricardo ni un segundo. Javier, dije, ¿le explicaría la situación al señor Ricardo? Javier se levantó lentamente. Señor Ricardo, dijo con calma, la situación es muy sencilla. Mi clienta, la señora Castillo, es la única propietaria legal de la finca El Jardín de Papá, que constituye la base de la cadena de restaurantes Castillo. El resto de la cadena, construida sobre esta finca, es legalmente una estructura que se ha ampliado mediante un enriquecimiento injusto a expensas de la propiedad de mi clienta. Esta es también la razón de la orden judicial preliminar de esta mañana. En resumen, ahora mismo no tienes ni un centavo a tu nombre. El rostro de Ricardo pasó de la sorpresa a la negación y luego a la ira pura. ¡Tonterías!, gritó. Esa tienda se unió a la empresa hace años. Es parte de todo. No, Ricardo, le dije. Esa tienda nunca perteneció a tu empresa. Esa escritura siempre estuvo a mi nombre, en mi caja fuerte. Esa pequeña fundación que habías olvidado que tenías era, en realidad, lo único que sostenía todo tu falso imperio. Y ahora, te voy a quitar esa base. Ricardo vaciló por un momento. La mirada de confianza en su rostro se resquebrajó al instante, pero luego volvió a su antigua arrogancia. ¿Vas a demandarme? Tardarás años. Para entonces te habrás muerto de hambre. No puedes destruirme. Este era el momento que había estado esperando. Esa arrogancia, esa ilusión de invencibilidad, era todo lo que necesitaba para jugar mi última carta. Bien, dije, no te llevaré a los tribunales. Tengo una propuesta para ti, una propuesta muy sencilla. Javier empujó un expediente por la mesa hacia Ricardo. Este acuerdo, dijo Javier, usted acepta transferir el 80% de las acciones de la empresa, todos los bienes inmuebles y las cuentas en el extranjero a la señora Castillo. Además, con estos documentos, también confiesa las irregularidades fiscales y el fraude que ha cometido durante los últimos 15 años. Si firma esto, le dejaremos una cuenta con algo de dinero para que pueda largarse de Miami. De lo contrario, Ricardo miró los documentos y empezó a reírse histéricamente. Se reía tan fuerte que pensé que todo el hotel temblaba. «Has perdido la cabeza», dijo, con lágrimas en los ojos. «Nunca, nunca firmaré esto. No eres nada, Elena. Siempre has sido una don nadie y siempre lo serás. Ahora quítate de en medio. Tengo que recoger un premio». Se levantó, se arregló la chaqueta y se dirigió hacia la puerta. En ese momento yo también me levanté. «Sabes, Ricardo», le dije, «tu mayor error es que no me conoces en absoluto. Y tu segundo mayor error es pensar que esta habitación está insonorizada». Ricardo se volvió hacia mí con expresión desconcertada. Javier pulsó un botón en un pequeño control remoto que tenía en la mano. En ese momento, la enorme cortina que daba al salón de baile de la suite se abrió lenta y silenciosamente. Detrás de la cortina, una pared de cristal se extendía desde el suelo hasta el techo, como un palco de teatro, con vistas a la brillante multitud que se encontraba abajo. Y en ese momento, cientos de personas abajo también nos miraban, a ese balcón, conteniendo la respiración al unísono, asombrados, porque en las pantallas gigantes del salón de baile, las pantallas donde normalmente rotaban los logotipos de los patrocinadores, se había transmitido en vivo esta habitación, nuestra conversación, durante los últimos 5 minutos. Todos habían oído la risa arrogante de Ricardo. Cómo rechazaba mi oferta,
Como me decía, nada. Ricardo se quedó paralizado. Palideció. Los rostros admirados de abajo ahora lo miraban en silencio, sorprendidos y curiosos. Me acerqué lentamente a la pequeña cámara oculta en la sala. Cogí los 3 documentos que Javier había preparado. Buenas noches, dije. Mi voz resonó en toda la sala a través del micrófono. Era tranquila y clara. Me llamo Elena Castillo. Soy la esposa desde hace 25 años, o más bien, la exesposa del hombre al que están a punto de honrar. Un murmullo se elevó desde la sala. El señor Ricardo acaba de decir que yo no era nadie, que no tenía nada. Pero esto, dije, mostrando a la cámara la antigua escritura, es la escritura de ese pequeño restaurante que me pertenece, aquel sobre el que él construyó todo su imperio. Luego mostré los pocos documentos clave que Javier había encontrado, que probaban que Ricardo había evadido impuestos. Esto, dije, es la prueba de lo honesto que es realmente el hombre que han elegido como empresario del año. El murmullo en la sala dio paso a un silencio de sorpresa. Los flashes de los periodistas comenzaron a iluminar nuestro balcón. Pero estos, dije, no son sus mayores delitos. Tomé la última prueba en mi mano, una copia enorme de la foto tomada el día del funeral de mi madre. El rostro sonriente de la joven Isabela y la fecha debajo. Su mayor delito, dije, y por primera vez mi voz tembló, fue que en mi día más doloroso, mientras me susurraba palabras de consuelo junto a la tumba de mi madre, en realidad estaba celebrando su cita secreta con su amante. Esta foto fue tomada el día que enterré a mi madre, y esa gardenia blanca que me puso en el pelo ese día era una mentira, no para compartir mi dolor, sino para ocultar su traición. En ese momento, se desató el caos en la sala. Alguien gritó, «Dios mío». La conmoción en los rostros de la gente dio paso al disgusto y la ira. Ricardo dio un paso hacia el balcón y miró a esos cientos de ojos críticos. Su rostro mostraba una expresión de horror que nunca había visto en mi vida. Ese momento fue el momento en que el dinero, el poder y los títulos llegaron a su fin. Ese momento fue el momento en que su mundo falso, su reino resplandeciente, fue destruido. Isabela intentó huir de la sala con un grito, pero 2 guardias en la puerta la bloquearon. Ricardo tartamudeó. Esto es una mentira, una conspiración, pero su voz se ahogó entre los murmullos airados de la multitud. Miré a la cámara por última vez. No sé qué harán con su premio, dije, pero el honor de Ricardo Castillo, a partir de esta noche, ha sido arrebatado por mí, aquí mismo, en esta sala. Luego le di la espalda al caos, a la destrucción, a la vida destrozada, y salí de la sala con Javier. Mientras bajaba las escaleras, podía oír los gritos, las sirenas y los flashes que provenían de abajo, pero no escuché nada de eso. Dentro de mí, por primera vez en 28 años, había un silencio y una paz absolutos. La tormenta había terminado. Pasaron los meses. Después de esa noche, el apocalipsis que se desató permaneció en las portadas de los periódicos y en los principales noticiarios de televisión durante días. La reputación de Ricardo se había desvanecido en el aire esa noche en ese balcón. Se inició una investigación federal por acusaciones de evasión fiscal y fraude. Para evitar ir a la cárcel, Ricardo tuvo que vender todo lo que le quedaba y sentarse a la mesa de negociaciones conmigo. Aquel hombre arrogante había desaparecido, sustituido por un hombre destrozado y arruinado. Isabela, por supuesto, había desaparecido el día en que se acabó el dinero. He oído que Ricardo vive ahora a las afueras de Miami, en un pequeño departamento alquilado, como una sombra olvidada. Ya no formaba parte de mi historia. Mis hijos, Sofía y Mateo, quedaron devastados cuando se enteraron de lo que había pasado aquella noche, pero las pruebas eran tan claras, la traición tan fea, que ya no podían aferrarse a las mentiras de su padre. Las primeras semanas fueron difíciles. No me hablaban. Pero entonces, una noche,
Ambos vinieron a mi puerta. Tenían los ojos llorosos. Me abrazaron y lloramos durante horas sin hablar. Me pidieron perdón. Sí, habían sido engañados. Pero ahora veían la verdad. Nuestra relación renació de las cenizas, más fuerte y más honesta que antes. Si me preguntas qué hice, no quería ese enorme imperio de restaurantes. Era un monumento a la codicia y las mentiras de Ricardo. Lo vendí todo. Con parte del dinero que gané, aseguré el futuro de mis hijos y doné otra parte a una fundación. Pero me quedé con una cosa, el lugar donde todo comenzó. El jardín de papá. Y hoy, mi querido amigo, te escribo esta carta desde ese mismo jardín. Ya no es esa pequeña y antigua tienda, pero tampoco es uno de esos enormes restaurantes de cadena sin alma. Lo renové de arriba abajo, según mi propio gusto. Las paredes ya no son grises, sino de un cálido azul mediterráneo. En lugar de esos aburridos manteles blancos, hay flores de colores en las mesas. Desde la cocina ya no sale el olor de la ambición y el estrés, sino el aroma de las recetas de mi madre. Comida de verdad. También he cambiado el nombre. Ahora se llama El Jardín de Elena. Esta noche es nuestra noche de reapertura. El aire huele a jazmín y a mar. Desde dentro se oyen los alegres ritmos de una banda de salsa en directo. Miro a mi alrededor. Mi hija Sofía sonríe y atiende a los clientes en la caja registradora. Mi hijo Mateo hace magia detrás de la barra con una coctelera en la mano. La vieja foto en blanco y negro de mis padres en la pared parece observar este momento feliz y sonreír. Ya no soy una prisionera en la cocina. No voy corriendo de un lado a otro con una bandeja en la mano. Soy la dueña de este jardín. Camino entre mis invitados, preguntándoles cómo están, compartiendo con ellos la calidez de mi nuevo hogar. Por un momento, mis ojos se posan en una joven pareja que baila en medio de la pista. Al igual que la pareja que vi en la televisión hace años, bailan apasionadamente. Pero esta vez, no siento una punzada en mi interior. Al contrario, una sonrisa aparece en mi rostro. No lloro por los sueños que perdí, porque he ganado algo mucho más real, mucho más hermoso que esos sueños, a mí misma. Mateo se acerca y me toma de la mano. Vamos, mi reina, dice, te has ganado un baile esta noche. Me lleva suavemente a la pista de baile. En ese momento me rindo al ritmo de la música. Ese ritmo, esa alegría que había aprisionado en mi cuerpo durante años, vuelve a ser libre. Cierro los ojos. No hay ningún Ricardo, ninguna traición, ningún dolor. Solo la música, el amor de mis hijos y la dulce y tranquila melodía de esta vida que he reconstruido con mis propias manos. Soy Elena Castillo. No soy una víctima, no soy nada. Soy una mujer que ha hecho florecer de nuevo su jardín de entre las cenizas. Y la vida, créanme, apenas está comenzando.